A Contraluz, el podcast. Presentamos la serie Huellas de Tinta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al 6º capítulo de A Contraluz, el podcast. Seguimos en nuestra serie Huellas de Tinta. En este capítulo vamos a seguir escuchando al profesor y escritor Pablo Montoya, tal y como lo hemos anunciado en la descripción del programa. Nos va a contar algo más sobre sus obras, algún análisis interesante que tiene él ahí en cuanto al tema de escribir y también lo que se viene en su carrera literaria y académica. Esto es A Contraluz, el podcast. Seguimos en la serie Huellas de Tinta y no se les olvide suscribirse si nos siguen en YouTube, suscribirse al canal, seguirnos también en Spotify y por supuesto también en Apple. Estamos en las 3 plataformas. Ahí pueden buscar el podcast A Contraluz. Sin más preámbulos, vamos entonces a seguir escuchando al profe Pablo Montoya con la segunda y última parte de la entrevista que le hicimos aquí en Huellas de Tinta del podcast A Contraluz. Bienvenidas y bienvenidos todos. Bienvenidos al podcast A Contraluz. Precisamente ahora que mencionas tríptico, pues con esa fue que ganaste el Rómulo Gallegos, sí, ¿cierto? Y después otro premio. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿que alguna vez lo pensaste? ¿Alguna vez dijiste qué rico ganarme un premio? ¿O simplemente, como decías ahorita, escribir, por la satisfacción? ¿Y qué pasó cuando llega ese premio? No, yo en realidad yo participaba mucho en los concursos, pero como no me ganaba casi ninguno, entonces dejé de participar y dije, no, finalmente eso no va conmigo. Había enviado al Rómulo Gallegos por mi parte, lejos de Roma, pero no pasó nada y había quedado como un poco decepcionado. En los concursos nacionales jamás me han dado pues un premio así digno de mencionar. A pesar de que participé en varios de ellos, sobre todo en los del Ministerio de Cultura, nunca fui ni siquiera elegido finalista. Entonces, lo del Rómulo Gallegos fue una cosa muy sorpresiva, porque yo no envié la novela, solo envió la editorial, sin consultármelo incluso. Entonces, para mí fue una cosa muy inesperada, ¿no? Que me dieran el premio. Pero digamos que ese premio sí partió en dos mi vida literaria, porque antes yo era un escritor, profesor completamente o muy desconocido. Los libros míos se regalaban muy bien, se siguen regalando muy bien de algún modo. Entonces, y el premio me volvió visible, ¿no? Me catapultó, Sí. Me sacó como de esa especie de lugar íntimo, privado, casi parecía un limbo en el que yo vivía, pero era el lugar desde el que yo escribía y era un hombre muy activo, estaba construyendo mi obra un poco ajeno a esos grandes premios, ¿no? Uh-huh. Y de pronto apareció uno y luego apareció el otro y luego apareció el otro y vinieron los reconocimientos digamos casi que en cascada, y eso me pareció como tan sorprendente, sí, sobre todo porque era una novela que muy pocos habían leído, ¿no? Claro. Porque tiene su grado de dificultad. Y su grado de dificultad, Siglo es una novela, XVI. claro, es una novela erudita, es una novela con un tema, bueno, eso no lo lee cualquier persona, digámoslo así. Pero la novela ha tenido pues como un reconocimiento y un recorrido muy interesante que me ha permitido pues como asumir ya digamos el asunto de la escritura como un autor público, que uno se vuelve público de algún modo, y como yo soy un rebelde de algún modo, entonces he debido asumir ciertas actitudes políticas, ecológicas, de crítica, que a mucha gente no le ha gustado ese tipo de cosas que yo hago. Que incomodan, que muestran un país en crisis, que es como lo que yo también he tratado de abordar en mis novelas sobre Colombia. Bueno, vamos a la primera, La sed del ojo.
Esa, digamos, es como la relación entre literatura y arte, lo que siempre quisiste pues plasmar. Pero digamos, a partir de ahí, de esa primera novela, ¿hay un cambio en tu escritura? ¿O seguiste, digamos, como plasmando lo que ya habías pensado y lo que ya habías estudiado, obviamente, tu formación? Sí, yo comencé, Mauricio, escribiendo cuentos, por un lado, y prosas poéticas. Entonces hay un libro que se llama Viajeros, que es un libro que es como una especie de cantera de lo que vendrá después. En el sentido en que en Viajeros, que es un libro sobre viajeros de la historia de la imaginación, ya ahí se perfilan los personajes de mis novelas. Sí, entonces como si la poética que yo planteara en mis novelas fuese como una ampliación de esas pequeñas prosas poéticas de viajeros. Recuerdo que hay una que está dedicada a Caldas, al sabio Caldas, y Los Derrotados, que es una de mis novelas, está, digamos, dedicada a ese personaje. Es como si el Caldas de la prosa poética, que tiene media página, se ampliara y se complejizara en 300 páginas, digámoslo así, o en 400. Lo mismo pasa también con Bartolomé de las Casas y Teodor de Brie, que son personajes de Tríptico de la Infamia. Igualmente aparece Ovidio en Viajeros, en una pequeña prosita de 6 o 7 líneas, y luego en Lejos de Roma se amplía ese personaje. Entonces creo que lo que sucede después con mis libros, con mis novelas, es como una ampliación de la miniatura narrativa. ¿Pero ese proceso fue consciente o lo hiciste así porque salió? Eso fue un proceso que se fue dando y que después yo me di dando cuenta, es que estos personajes estaban aquí, ya se estaban apareciendo y estaban pidiendo su espacio. Entonces, yo por ejemplo siempre he hablado que la segunda parte de Tríptico de la Infamia, que está dedicado a este pintor que se llama François Dubois, es una ampliación de la prosa poética que yo le dedico a este pintor en otro libro mío que se llama Trazos. Entonces, como si yo comenzara como a vislumbrar el mundo narrativo desde la prosa poética, ¿sí? Y creo que eso es también lo que de algún modo va a nutrir la experiencia literaria de La Sed del Ojo, claro. ¿Sí? Que es la primera novela. La Sed del Ojo es fragmentada, está como Lejos de Roma, está llena de pequeños capítulos que se pueden leer como prosas poéticas, como poemas en prosa, atravesadas por la mirada ensayística. Entonces creo que todo eso ya estaba perfilándose en esos primeros libros míos, que son cortos, que son breves, y que después asumieron como una amplitud que yo fui dándoles en las novelas. Entonces creo que no está desconectado lo uno de lo otro, creo que hay una correspondencia, hay una continuidad. ¿Cierto? Yo creo que el lector, digamos, atento, va a notarlo con claridad cuando lee mis libros. ¿Y por qué Roma? ¿Cuál es esa idea con varios de tus escritos sobre Roma? O sea, ¿te fascinó esa... Sí. Ese siglo primero? Pues... Bueno, en realidad, claro, tiene que ver también con mi vida actual, porque Lejos de Roma, la novela dedicada a Ovidio, está también muy ligada a mi experiencia del exilio. Entonces, yo no quería escribir un libro sobre el exilio parisino a la manera como lo hacen o lo han hecho la mayor parte de los escritores latinoamericanos. Yo no quería caer en Rayuela, no quería caer en los cuentos peregrinos, no quería caer en otras tantas obras frente a esa experiencia tan importante. Entonces se me ocurrió que para decir las cosas que quería decir sobre el exilio tenía que apoyarme en una figura letrada de Occidente, y esa figura emblemática es Ovidio. Entonces empecé ahí a interesarme por Roma. Sí, porque Roma, yo no sé, a veces pienso que es porque mi papá me dijo a los 8 años que tenía que leer a Suetonio, La vida de los 12 Césares. Y yo le hice caso, pues no la leí a los 8 años, pues la leí después. Y mi papá con insistencia sobre Roma, que había que leer a Roma, que había que conocer un poco la vida de estos seres extravagantes, poderosos, a veces magníficos, a veces terriblemente aviesos. Le hice caso a mi papá y he sido un lector fascinado por Roma, ¿no? He ido a Roma varias veces y creo que somos muy romanos en muchas cosas. Creo que en lo esencial somos romanos, ¿no? No sé si en lo esencial, en las cosas buenas y malas somos muy romanos, ¿no? Incluso por el tema jurídico. Imagínate el Código Civil, claro, tú que eres abogado, el Código Civil es un invento, una creación eminentemente romana, ¿no?
sin hablar pues como de su gran literatura. Y luego cuando escribí el Marco Aurelio y los límites del imperio, ya fue la experiencia de la pandemia lo que me vinculó con Marco Aurelio, que fue el primer emperador que asumió una cosa que podríamos llamar hoy en día pandemia. Sí. Entonces toda esta, sí, es como mundos en crisis, mundos desgarrados, mundos donde el desamparo y la precariedad, digamos, están presentes, pero también un mundo donde la resistencia, la rebeldía, la escritura, digamos, la reflexión son también muy permanentes. Yo creo que eso es lo que me ha hecho como de algún modo interesarme por esa gran cultura que es la romana, y sigo escribiendo sobre Roma, ya no pues novelas, sino más bien como prosas poéticas que me quedaron de toda esta pesquisa que yo he hecho por el mundo romano después de haber escrito Marco Aurelio, los límites del imperio. Sí, vamos a ver qué sale de ahí. No creo que escriba otra novela sobre la Roma antigua, pero sí creo que puedo escribir un librito de viñetas romanas, ¿no? como de resplandores, de chispazos, de escenas de ese mundo antiguo que todavía perviven en mí. Estás escuchando A Contraluz, el podcast. Ahorita hablabas pues de tus posiciones políticas que incomodan un poquito, y hay un libro que yo creo que incomodó mucho al establecimiento y obviamente ya sabes de quién te va a preguntar, La sombra de Orión. ¿Qué te trajo ese libro? ¿Qué te significó fuera de la investigación, obviamente, y de todo ese tema de la sensibilidad por todo lo que pasó? Ese es un libro muy aciago, Mauricio, es un libro muy difícil, muy duro. Yo a veces digo que me tocó escribirlo porque nadie lo escribía, y que había que hacerlo porque había que enfrentar ese flagelo que vivimos como colombianos, que es el de la desaparición forzada. Y que no hubo explicaciones tampoco. Exactamente. Entonces es un libro que sí, que ha incomodado, porque muchos han pensado que yo molesto ahí a esa imagen bella que queremos hacer de Medellín. Sí, yo sé que Medellín es una ciudad que ha hecho un gran esfuerzo por salir de la violencia, sin duda alguna, y es una ciudad que ha sido muy golpeada por los guerreros de todo tipo, y que es una ciudad habitada por gente muy emprendedora y muy pujante. Sin duda alguna yo reconozco eso, ¿no? Y me parece que es una de los garantes de la permanencia de Medellín en la Colombia de hoy. Pero creo que también sea como el ave fénix. Yo creo que Medellín se incendió, se volvió cenizas, y al renacer pues evidentemente quedó marcada. Y esa marca es de alguna manera Orión, es la escombrera. Y yo me metí en ese mundo tan difícil, tan doloroso, y escribí una novela que es una indagatoria, ¿no? Un reclamo que hace un escritor, el protagonista de esa novela, que es Pedro Cadavid, que es una especie de alter ego mío. Es un reclamo moral y ético que de hecho él llega a esa ciudad, o sea, claro, él llega después de París. Ajá. Y bueno, ingresa a esa ciudad convulsionada y como actualizarse, claro, y poco a poco va reconociendo que en esa ciudad está su amor, está el amor que él está buscando, y la experiencia de ese amor también lo vincula con la tragedia colectiva, ¿no? Entonces ahí hay una novela pues con unos rasgos muy autobiográficos por un lado, ¿sí? Pero sí, volviendo a tu pregunta, es un libro donde se refleja claramente el descontento de un escritor frente a las formas en que Medellín se ha pacificado, ¿no? Yo cuando me la leí siempre me hice la misma pregunta, y es ¿de dónde se sacó Pablo ese personaje que hace las cartografías sonoras? Que hay una parte donde él hace eso, donde hace como esos mapas sonoros. Yo decía, qué bacano, ¿sabes? Pues, entonces siempre te hubiese querido preguntar eso, o sea, eso cómo se dio. Sí, bueno, son muchas, te podría responder de varias maneras. Una, de mi interés por la música, por supuesto, ¿no? Y de saber que hay en cada ciudad, hay como cartógrafos, que hay músicos que graban sonidos, que tratan de conocer su ciudad a través de los sonidos. Y muchos de ellos hacen colecciones sonoras, ¿no? Hacen sonotecas. Claro. Entonces, ahí estaba ese personaje que yo había conocido por mis diferentes travesías por ciudades del mundo,
Y no sé en qué momento pensé que la única persona que encuentra un rastro de desaparecido en mi novela es ese músico. Claro. Ese músico que es como una especie de Antígona, ¿no? Como que desentierra, pero desentierra a partir de los sonidos, ¿no? Y te repito, es el único, es como la única persona que logra encontrar algo en la sombra de Orión. Entonces, por un lado fue eso, ¿no? Como tratar de darle una conexión a eso que yo había conocido antes, estos músicos especiales que tienen las ciudades, y vincularlos pues al tema de la escombrera y la búsqueda de esas personas que están pues en pos de sus familiares y amigos desaparecidos. Y por otro, me interesaba también mucho, Mauricio, meter en la sombra de Orión unos catálogos, que yo llamo catálogos del horror. Sí. Como para poner a dialogar la violencia nuestra, la violencia literaria de nuestra tradición, con estos formatos artísticos. Claro. Entonces está el mapa que tú mencionaste, ese mapa que hace un personaje de la comuna, que es un mapa tan grande como la comuna y que él hace simplemente para poner los sitios donde han sido ultimados sus amigos o las personas que él conoce. Claro. Está el catálogo el catálogo sonoro, que es un catálogo muy extraño, que trata de mostrar cómo son los vestigios sonoros de un desaparecido. Eso es una pregunta y un tema muy, no sé en qué momento se me ocurrió, Sí. pero me pareció que eso insuflaba la sombra de Orión de un aire muy nuevo, ¿no? Total. ¿Cierto? Y como que iba a llamar la atención a los lectores. Y el tercer catálogo, que es quizás la parte más impresionante de la novela, es el que hace Pedro Cadavid con los desaparecidos de la escombrera, ¿cierto? Que es un capítulo largo donde yo trato de Pedro Cadavid se comunica profundamente con los fantasmas, porque La sombra de Orión es una novela muy espectral, Mauricio, Sí, es muy fantasmagórica. Sí. Porque yo creo que la experiencia de la desaparición forzada es una experiencia espectral y fantasmagórica. Eso me lo dio el mismo tema que estaba pues como investigando. Entonces, si es un libro asiago y difícil, a la vez es un libro, me parece a mí, como esperanzador, en el sentido en que al final Pedro Cadavid, que es también desenterrado, porque él se ha convertido en una fosa común, Pedro Cadavid se reconcilia con la ciudad. Es como diciéndole a los lectores, la única manera de reconciliarnos con la ciudad es reconociendo a nuestros muertos, ¿no? Es reconociendo a nuestros desaparecidos, no hay otra forma de conciliación. Eso es lo que yo planteo, creo, en esta novela. Bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue para Pablo? Por ahí tienes un plan de unas crónicas viajeras. Sí, tengo varios libros ahí como empezados. Tengo un libro que se llama Postales Sonoras, que es un libro sobre fotografías de compositores. Tengo el de las peregrinaciones literarias también. El problema es que la mayor parte de mis peregrinaciones han sido hechas a escritores. Y como estamos en tiempos feministas, Claro. tengo que meter mujeres. Sí. Entonces, bueno, tengo que esperar un poco y meter algunas mujeres que para mí son importantísimas: Margaret Yourcenar, María Zambrano, Nelly Sachs, esta gran poeta. Pero bueno, esos textos son muy exigentes, porque primero tengo que viajar como a la casa o a la tumba o al lugar de nacimiento de las escritoras. Tengo que sumergirme en la obra de ellas y hacer un balance, que es lo que caracteriza estas crónicas. Pero Mauricio, yo acabo de terminar, o estoy terminando una novela dedicada al Bosco, al pintor El Bosco, y estoy en esa, estoy puliéndola, estoy haciendo últimas lecturas, estoy en ese proceso tan intenso que es tratar de que la novela esté en su punto. Sí. De esas correcciones de las que hablabas ahorita, pues. Sí, que son muy minuciosas, que necesitan tiempo, que no hay ningún afán para terminarlas, porque yo escribo sin contrato, yo no estoy amarrado por un anticipo literario, económico, quiero decir, fuerte, ¿no? Yo estoy libre, yo puedo presentar el libro a la editorial cuando quiera, cuando crea que está terminado, ¿no? Y en el quehacer académico, ¿qué se sigue? Bueno, en realidad ya estoy llegando a la recta final de mi trabajo como profesor. Yo me jubilo en 2 años, más o menos. Entonces, bueno, tratar de gozar estos últimos años de trabajo
docente que ha nutrido pues buena parte de mi quehacer literario, ¿no? Porque yo soy un profesor escritor, siempre he dicho eso, no sé qué soy más, si un escritor o un profesor, o un profesor o un escritor. Sí. Creo que las dos cosas, ¿no? Sí, yo diría que las dos cosas. Las dos cosas, sí. Entonces estoy dando unos cursos sobre novela histórica, sobre novela colombiana, sobre literatura francesa. Ahora voy a dictar en la cátedra Tomás Carrasquilla unas 5 charlas sobre George Senard, que es una escritora que me gusta mucho. Bueno, estoy en esas en este momento. ¿Y el tema político? ¿Qué piensas de lo que está pasando ahora, del gobierno del cambio, que no sé, no ha habido como mucho cambio? Sí. O al menos esa es la percepción, ¿cierto? Sí. Bueno, yo de estos años de este gobierno estuve 2 fuera del país, estuve un poco desconectado, como más vinculado a la deriva de Europa, que también es catastrófica de algún modo. La deriva de Europa es, o no si catastrófica, creo que es un término un poco exagerado si nos fuéramos a referir al gobierno de Petro. No me parece que sea catastrófico el gobierno de Petro, sino que no nos ha colmado del todo, ¿no? No nos ha colmado, hay muchos vacíos, hay muchos comportamientos narcisísticos, hay muchos comportamientos, no sé, yo sé que estamos en un tránsito, sin duda alguna, de un país que ha sido gobernado por la derecha durante mucho tiempo a un gobierno popular, o que tiene muchos rasgos de popular, y que eso genera, sin duda alguna, muchos problemas en las personas. Esperemos a ver qué sucede, falta un año para que termine este gobierno, vamos a ver si va a haber continuidad y qué tipo de continuidad, o si por el contrario vamos a saltar al otro extremo, ¿no? A una derecha completamente perniciosa, que casi todas las derechas son perniciosas. Sí. Es decir, como que todas las derechas e izquierdas extremas son perniciosas. Entonces vamos a ver qué sucede. De todas maneras puedo decirte que estoy muy contento de haber regresado a Colombia después de mi experiencia en España. Como te digo, estaba muy agobiado por la geopolítica guerrera de la Comunidad Europea frente a este tema de Ucrania, sus posturas frente a Gaza. Hablo de los gobiernos, ¿no? De los gobiernos, porque las sociedades civiles han manifestado de algún modo como una especie de descontento frente a estas políticas. Y estoy contento de haber regresado a Colombia, donde estamos un poco retirados de la posibilidad de padecer una tercera guerra mundial. Esperemos que no ocurra eso, pero todo parece indicar que vamos dirigiéndonos hacia allá, ¿no? Ese giro tan pronunciado de Europa y Estados Unidos a la derecha, ¿cierto? Pues como que se completa el círculo de hace un siglo. Sí. Un periodo entre guerras que fue así también. Claro, sí, es que estamos en una situación muy semejante y cualquier chispa, cualquier cosa podría detonar un conflicto internacional. Estamos jugando con el fuego, amparados en discursos nacionalistas que son verdaderamente atrabiliarios y patéticos, pero que sirven para inflamar las discusiones y para justificar las guerras. Entonces, yo soy un pacifista, pero creo que los pacifistas no estamos de moda hoy. Hay que ser guerrero más bien, y le va a uno mejor como escritor y como intelectual. Y hablar altisonantemente. Exactamente. Entonces, sí, yo creo que este gobierno es un gobierno, al menos en el discurso, que atisba la paz. Ojalá que esa paz sea encontrada, pero todos sabemos que no puede haber paz si no hay justicia social, ¿no? Y el problema es que este gobierno habría que preguntarse hasta qué punto ha llegado a eliminar los grandes conflictos sociales, ¿no? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y respondernos cuando termine, repito, este periodo presidencial. Pablo, muchas gracias por estar en este podcast A Contraluz. Esperamos tenerte de nuevo por aquí. Gracias, Mauricio, por tu generosidad y tu hospitalidad. Te presentamos nuestra sección ¿Sabías qué? Una píldora de conocimiento al final de nuestro espacio. Seguimos hablando de la obra de Pablo Montoya,
puesto que no solo ha escrito novelas, sino que en su haber, hay libros de cuentos, estudios académicos y poemarios. Cuentos. 1. Cuentos de Niquía, 1996. Una colección que refleja la cotidianidad y las complejidades de la vida en una región industrial de Colombia. 2. La Sinfónica y otros cuentos musicales, 1997. Relatos que fusionan la música y la narrativa para explorar las emociones humanas. 3. Habitantes, 1999. Historias que profundizan en la vida de personajes marginales y sus luchas internas. 4. Racia, 2001. Cuentos que abordan la violencia y la resistencia en contextos históricos y contemporáneos. 5. Adiós a los próceres, 2010. A través de 23 semblanzas, Montoya desmitifica las figuras de próceres de la independencia colombiana, mostrando su lado más humano y corriente. Este libro, que combina sátira e información histórica, ofrece una visión crítica y diferente de la historia nacional. 6. La muerte anda suelta, 2023. Una colección de relatos que exploran la fragilidad de la vida y la omnipresencia de la muerte en diferentes contextos. Poesía. 1. Viajeros, 1999-2011. Poemas que evocan la experiencia del viaje como metáfora de la existencia y el descubrimiento. 2. Cuaderno de París, 2007. Una recopilación de poemas inspirados en su estancia en la capital francesa, reflejando sus impresiones y vivencias. 3. Trazos, 2007. Poemas que exploran la relación entre la palabra y la imagen, inspirados en obras de arte. 4. Terceto, 2016. Este libro puede leerse como un conjunto de poemas en prosa o minificciones, donde la poesía, el ensayo y el cuento se entrelazan. Los textos también pueden interpretarse como fragmentos dispersos de una novela, reflejando las ruinas de un sueño del autor. Ensayos. 1. Música de pájaros, 2005. Reflexiones sobre la música y su influencia en la literatura y la vida cotidiana. 2. Novela histórica en Colombia 1988 a 2008, Entre la pompa y el fracaso, 2009. Un análisis crítico de la evolución de la novela histórica en Colombia durante 2 décadas. 3. Un Robinson cercano, 2013. Ensayos sobre literatura francesa del siglo XX y su impacto en la obra de Montoya. 4. La música en la obra de Alejo Carpentier, 2013. Estudios sobre la presencia y significado de la música en la narrativa del escritor cubano. 5. Una patria universal, 2020. Una colección de ensayos que exploran la idea de una patria que trasciende fronteras, reflexionando sobre la identidad, la migración y la universalidad del ser humano. Esto es A Contraluz, el podcast. Esto fue el 6º capítulo de A Contraluz, el podcast. Vamos a seguir en nuestra serie Huellas de Tinta y nuestro próximo invitado, un poeta de la ciudad de Cali, con alma del Pacífico, nos va a contar muchas cosas de su primer libro, además de su labor como promotor de lectura y como integrante de las bibliotecas. Así que no se pierdan el próximo capítulo, que saldrá muy pronto aquí en las plataformas, tanto en Spotify como en Apple, como por supuesto en YouTube. Hasta pronto y síganos en las plataformas para que no se pierda estos programas. Esto fue A Contraluz, el podcast, capítulo 6, dentro de la serie Huellas de Tinta. Chao, permiso. A Contraluz, el podcast.